¿Qué tal? Sea bienvenida y bienvenido a Sanamente, el espacio de Telesur dedicado a la salud. Soy Aisa García y hoy quiero comenzar nuestro programa Sanamente preguntándole qué haría usted si un día nota que su hija de 7 años, por ejemplo, está empezando a desarrollar su pechito y ya tiene su botón mamario o presenta cambios propios de la adolescencia cuando todavía parece y es demasiado pequeña para esto. El desarrollo hormonal es una etapa natural de la vida y hay que verlo así con naturalidad, pero cuando ocurre antes de lo esperado puede generar dudas, preocupación y muchísimas preguntas en la familia. Pero estamos de suerte porque hoy tenemos una experta con nosotros para ayudarnos a comprender qué es el desarrollo hormonal temprano en niñas. ¿Cuándo debe empezar? Nos acompaña la doctora Zaira Guadarrama Centeno. Ella es endocrinóloga pediatra y especialista en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos hormonales en niñas, niños y, bueno, en adolescentes en general. Doctora Guadarrama, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Como ya le decía, las preguntas son muchísimas. Hoy es un gusto tenerla con nosotros en Sanamente. Muchas gracias, Aisa. Agradezco la invitación a este espacio para hablar de este tema tan importante, justo que es la pubertad. La pubertad es una etapa de la vida, como bien lo dices tú, que es normal, por la que todos pasamos. Es esta etapa en la cual inician la aparición de estos caracteres sexuales, dentro de ellos el pechito o la telarca que nosotros llamamos, y también es en donde crecemos, cambian nuestras emociones y cambian el pensamiento de los niños. Si bien, como ya dije, es una etapa normal, debe de tener una edad específica en la cual nos haga ver que estos cambios están siendo lo que esperamos o todavía no. Doctora, ¿cuál es la edad, digamos, en que empieza por lo general a aparecer el pechito de la niña o lo que conocemos como botón mamario? Claro, la pubertad en las mujeres, en general, el periodo de vida es entre los 8 y los 13 años. Cambia un poco en los varones, entre los 9 y los 14 años, pero lo ideal es que no empiece este desarrollo sexual o crecimiento de pechito antes de los 8 ni después de los 13 años. ¿Qué pasa si mi hija empieza antes de los 8 años a desarrollar, como se le conoce? Cualquier aparición de botón mamario antes de los 8 años se considera pubertad precoz. ¿Y qué hacemos en ese caso? Claro, lo primordial es detectarlo, ¿no? Obviamente las primeras en las que lo detectan son las mamás o incluso las niñas, con este abultamiento en la ropa o incluso la niña puede tener un poco de molestia o palpar una bolita. El botón mamario se caracteriza por una bolita que puede estar definida, se palpa dura y puede no causar dolor. Ahí lo que tendríamos que hacer, sobre todo si estamos fuera de estas edades que mencionamos, acudir a valoración con un endocrinólogo pediatra, que en este caso somos los expertos en el tema, para determinar si es una variante normal o tenemos que abordar algo al respecto. ¿Y cómo ustedes confirman que este crecimiento es precoz? ¿Hay algún estudio en específico o es pura clínica? El pivote de todo esto es la clínica. En general, la mayoría de las mujeres, como comento, inician con el crecimiento del pechito, pero también puede haber otras características que hagan pensar a los papás que ya están en este desarrollo de la pubertad. ¿Cuáles? Por ejemplo, que empiecen con olor extraño, un olor más penetrante, axilas, que ya empiecen a oler a niños grandes, que empiece a haber vello púbico, que también cambien las emociones, se vuelvan conductas más retadoras o incluso el crecimiento. En esta etapa de la vida, los niños y las niñas empiezan a crecer más rápido, a cambiar más rápido de talla de zapatos, de pantalón, lo cual, aunado así tenemos también ya un crecimiento de pechito, es altamente indicativo de un proceso puberal. Sí existen algunos estudios los cuales los expertos ocupamos para dar un abordaje, pero de primera instancia lo primero que deben de detectar los papás es la clínica y los cambios. Algunos pediatras recurren al estudio de rayos X para ver la edad ósea del paciente. Claro. ¿Esto qué tan viable es? ¿Qué tanto aporta, digamos? Es una herramienta muy útil.
En general, este estudio nos permite valorar la edad del cuerpo. No solamente se pide para esta entidad, de hecho es uno de los estudios pivote para nosotros los endocrinólogos para valorar el crecimiento. Específicamente en la pubertad, lo que vemos es que esta edad del cuerpo tiende a adelantarse. Cuando tenemos un desarrollo mamario, en este caso de esta niña de 7 años, generalmente el cuerpo ya tiene otro ritmo de una niña más grande y eso lo podemos ver con las características de los huesos en la edad ósea. Entonces sí es importante este estudio. Es algo que nos ayudaría a complementar, sin embargo, pues al final son varias piezas que nos ayudan a llegar al diagnóstico. ¿La aparición temprana del botón mamario retarda el crecimiento de las niñas? Puede generar la aparición del botón mamario prematuro, que las niñas queden más pequeñas a la estatura que les correspondería. ¿Pasa lo mismo en las niñas que en los niños? Cambian las características que nos hacen ver pubertad en los varones. En los hombres la edad es de los 9 a los 14 años y lo que pudiéramos ver, sobre todo inician con el crecimiento testicular. Raramente esto es detectado por los papás e incluso por los niños, por lo cual generalmente lo que notan los papás es crecimiento más rápido, aparición de vello facial o bigotito, que empiecen a cambiarle la voz, que empiecen a tener igual actitudes retadoras, el crecimiento. Todos estos cambios asociados pueden relacionarse más a un inicio puberal en varones. ¿Y estos cambios generan dolor? No. En niñas y en niños. En las mujeres puede causar molestia el botón mamario, no en el 100% de las niñas, pero ¿Qué sí sienten? Algunas. Generalmente es a la palpación o al tener, por ejemplo, roce con la ropa, genera molestia, dolor. Hay algunas niñas que lo refieren como ardor. Los varones raramente perciben algún tipo de síntoma doloroso. ¿Y qué debe hacer una mamá con una niña que tiene pubertad precoz? Lo primero que hay que hacer es no alarmarnos, entender que es una etapa normal, que son cambios normales. Si bien sale de estas edades que mencionamos antes de los 8 años, sí sería importante acudir con un experto para que en conjunto se valore si se requieren estudios o no y si está afectada lo que decíamos, la estatura o alguna repercusión a futuro. Pero entender que es una etapa normal que se debe vigilar y acompañar. ¿A qué se debe la pubertad precoz? ¿Qué pasa en el organismo de la niña que está padeciendo eso? Lo que hemos llegado a ver actualmente es que es multifactorial, ¿no? Sí tiene que ver algunos factores específicos, como por ejemplo el que mamá o papá se hayan desarrollado antes, también en estos caracteres sexuales en la pubertad, que esto entenderíamos que la genética tiene una pieza importante en esto, pero también puede ser relacionado a incluso factores ambientales, alimentarios. En general es muchos factores lo que condicionan esta actividad o esta activación prematura de la pubertad. ¿Factores ambientales? ¿Cuáles, doctora? Por ejemplo, es diferente la edad de aparición de la pubertad dependiendo la etnia o la población, ¿no? La población latina tiene cierta edad establecida, las poblaciones europeas, anglosajonas, tienen otras edades en las que se considera normal. A los 9 años, que aparezca el botón mamario, ¿es totalmente normal? Puede ser algo esperado, puede ser algo normal, claro que sí. Sin embargo, siempre hay que valorar el contexto de cuándo se desarrolló mamá y papá, cómo va el crecimiento de esa niña, qué tanto está preparada psicoemocionalmente también para estos cambios, ya que incluso son datos que se ven en cierto momento en la escuela. Entonces sí puede ser algo normal, sin embargo debemos de valorar que todo esté de manera adecuada para que ella se sienta lista de empezar estos cambios. ¿Qué hay que decirle a tu hija cuando le empieza a aparecer el botón mamario y ella siente que su cuerpo va cambiando? Lo primero que hay que hacer es evitar que la niña sienta que es algo malo o algo extraño. Explicar que es un proceso habitual y normal en el desarrollo de las mujeres y que realmente la aparición de este botón tiene varios etapas o procesos o fases y que está obviamente acompañada, que se sienta acompañada por papá y mamá y en caso de que papá y mamá, incluso la paciente, tengan dudas, acudir con un experto para que haga una explicación más exhaustiva y tranquilizadora. ¿Qué define que una niña tenga la pubertad precoz y otra no? A pesar de que esa otra ya creció más, está más alta, pero sin embargo su cuerpo aún no muestra estos signos de pubertad precoz.
Depende el desfase en edades de que ciertas niñas lo presenten antes que otras, sobre todo de la activación hormonal de la pubertad. Este candadito que mantiene en pausa la pubertad se libera a diferente edad en cualquier niña. Dijimos que el lapso lo ideal es que sea de los 8 a los 13 años. En este lapso se puede considerar que es algo habitual. ¿De qué va a depender que sea más hacia los 8, más hacia los 9 o más hacia los 10? Ahí sobre todo va muy relacionado a la genética, a qué edad mamá y papá se desarrolló, también a los hábitos. Es diferente si una niña vive con sobrepeso, obesidad, a una niña que no tiene este tipo de entidad, el tipo de alimentación, en general es multifactorial. Doctora Zaira Guadarrama, le propongo hacer una breve pausa. Ha tocado un tema importante, la obesidad durante la pubertad. Al regreso, ¿qué le parece? Si empezamos por ahí. Vamos a estar atentos aquí en Sanamente. Nuestro tema de hoy es la pubertad precoz. Ya regresamos. Estamos de vuelta con la doctora Zaira Guadarrama Centeno. Ella es endocrinóloga, pediatra y especialista justamente en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos hormonales en niñas, niños y adolescentes. Y bueno, trataba usted un tema muy interesante y es ¿qué tanto influye la obesidad en el desarrollo precoz de niñas, niños y adolescentes? Influye mucho, tiene un papel muy importante. De hecho, esto es uno de los factores que hemos llegado a ver en los estudios científicos, en el descenso, en la aparición de estos caracteres de pubertad. La obesidad y sobrepeso genera cierta disregulación hormonal, lo cual condiciona que pueda activarse antes la pubertad. ¿Puede existir alguna enfermedad que nos deba preocupar detrás de la pubertad precoz? Lo más común es que esta entidad sean mujeres. Raramente está relacionada a una enfermedad orgánica o detonante. Hay algunos casos muy sutiles en los cuales sí pudiéramos llevar a un abordaje para ver si existe esta entidad. Sin embargo, entender que la mayoría de las veces no, es algo idiopático. Idiopático quiere decir que no se sabe cuál es la causa. Actualmente hemos visto con el avance tecnológico que está relacionado a la genética, pero sí hay algunas entidades, es lo menos común, pero sí puede existir algunos factores relacionados. Bueno, esto me indica que sí o sí, por muchísimas razones, cuando la niña empieza a desarrollarse con estos síntomas, estas señales de que mamá, papá, ya su hija está en pubertad precoz, entonces hay que ir a un especialista. Claro, lo ideal es acompañarnos de un especialista si sus hijas tienen un desarrollo mamario antes de los 8 años, pero también incluso aunque quede dentro de la edad de 8 y 13, si en algún momento se tiene alguna duda, incertidumbre de los cambios que está sufriendo su hija o los cambios que está teniendo su hija, acudir con un experto para ir de manera clara y exitosa a un máximo desarrollo. Doctora Guadarrama, y bueno, según los estudios, ¿qué tan frecuente es esto? Es frecuente. ¿Es frecuente? Sí, de hecho, actualmente hemos visto que 2,000 de cada 100,000 niñas pueden presentarlo. Es mucho más común en mujeres, también los hombres lo pueden presentar, pero es una entidad que más comúnmente se ve en mujeres. ¿Cuáles son las etapas en los cambios que tiene el niño cuando tiene, digamos, que empieza ya en la pubertad? Claro, muy buena pregunta, porque hablamos mucho de mujeres, pero también los hombres tienen este proceso puberal. En los varones, primero que nada, empiezan a desarrollar crecimiento en testículos, pero
Si no tenemos esa información porque empieza la etapa del pudor, lo que pueden tomar en cuenta los papás para saber si está en pubertad es sobre todo la aparición de vello facial, que empiece a cambiar la voz en los varones, que empiecen a crecer más rápido, a cambiar de talla de zapatos, que empiece a haber acné, olor en axilas, vello púbico. Esos serían los datos indicativos de que nuestro hijo también ya está en este proceso de la pubertad. Y cuando un especialista detecta que el niño inició en la pubertad precoz, ¿le pone un tratamiento o qué hace? ¿O deja que esto fluya? ¿Qué se hace en estos casos? Sí, la pubertad precoz, que es la aparición de esto antes de los 8 y 9 años, lo ideal es dar un tratamiento que detenga estos cambios hasta que tenga una edad establecida adecuada para presentar los cambios. ¿Son hormonas? Es un tratamiento hormonal que, digamos, molecularmente es similar a una de las hormonas que activó la pubertad, pero se administra una dosis distinta, lo cual hace que esta cascada hormonal se apague. Hay muchos tabúes sobre el consumo de las hormonas en niños y usted nos ha dicho que este es el tratamiento adecuado en el caso de que haya pubertad precoz. Pero en otros casos donde los niños no crecen, su cuerpo no se desarrolla a la par de otros niños, ¿qué se hace? ¿También se les da hormonas? ¿Es bueno? ¿Es malo? A ver, doctora, quitemos estos tabúes o sigamos con ellos. No, entender que las hormonas como tal es algo que vive en nuestros cuerpos, ¿de acuerdo? Las hormonas son sustancias, a mí me gusta relacionarlas como ingredientes que hacen que funcionemos. Los endocrinólogos en general nos encargamos del tratamiento de todas las entidades hormonales. Existen hormonas de diferente tipo, desde las tiroideas, las que nos hacen crecer, las de la pubertad. Entonces, entender que debemos de tener un equilibrio en la cantidad y momento de aparición de estas hormonas. Y cuando estamos llevando de la mano alguna patología de este tipo, entender que en ocasiones es necesario sustituir o dar tratamiento de estas hormonas para lograr que el cuerpo se desarrolle de manera adecuada. ¿Qué le dice a las mamás que dicen, hoy no, a mi hija no le voy a dar hormona, prefiero que se quede chaparrita, o sea, pequeña? Aquí les diría a las mamás que se acompañen de un experto, en este caso un endocrinólogo pediatra, para que les haga ver la necesidad o no de llevar un tratamiento de este tipo. Y en el caso de haber explicado los pros del tratamiento, incluso algunos efectos, si es que tuvieran esto, determinar qué sería lo mejor para el niño o la niña, ¿no? No tener miedo creyendo que es algo malo. Si se requiere algún tipo de tratamiento hormonal que esté llevado por un experto, realmente es algo seguro y que va a ayudar a que el niño y la niña se desarrollen bien. Hay mucho temor en algunas mamás y papás de administrarle hormonas a sus hijos durante la pubertad, sobre todo cuando hay pubertad precoz o cuando no crecen. ¿Usted qué nos dice? No, para nada. Específicamente en la pubertad, el tratamiento si se llega a requerir, porque no todas las pubertades se manipulan, no todas las pubertades se tratan, pero en estas entidades, cuando son candidatas a tratamiento, entender que es por un momento específico, no se va a dar tratamiento hasta los 80 años y que en el momento que cuente la niña con las condiciones psicoemocionales y la edad adecuada para tener estos cambios puberales, no va a tener repercusión a la larga de la utilización del tratamiento si fue necesario. En todo este tema de la pubertad precoz hay muchísimos mitos, pero seguramente hay algunos que llegan a ser hasta peligrosos. Claro. Vamos a decir cuáles. Sobre todo es muy común que la mamá o el papá me digan en la consulta, Zaira, el pollo, el huevo está relacionado con la aparición de esta pubertad precoz. Sí. La realidad es que no, es totalmente falso. O sea, podemos seguir comiendo el pollo y el huevo. Claro, lo ideal es tener una alimentación variada y adecuada de todos los grupos, pero entender que hasta esta fecha ninguna evidencia científica ha podido respaldar que por sí solo un alimento condiciona un desarrollo puberal temprano. Y también hay un mito sobre la menstruación precoz, ¿cierto? ¿Cuál es, doctora? Que cuando se menstrua a temprana edad ya no crecen las niñas. Realmente sí cambia la velocidad de crecimiento, sí se enlentece esta velocidad a la que van creciendo y ya no son tantos los centímetros que se van a alcanzar, pero en la mayoría de las niñas no quiere decir que una vez que se presente la menstruación ya no va a haber crecimiento.
¿Qué le diría usted a una niña de 9 años que esté viendo nuestro programa y que siente que su cuerpo está cambiando y no sabe cómo aparecer ante sus amigas que no tienen la misma situación? Claro, le diría que la entiendo, que es algo completamente normal, que no debe de tener temor, que sería importante que esta incomodidad o esta percepción que tiene se la haga saber a papá y a mamá para que la puedan acompañar, y que sería también importante entender que no está pasando nada malo en ella, sino es un proceso habitual de la etapa de la vida de la pubertad. ¿Es verdadero o falso que los hábitos que tengan los niños durante la infancia definen si la pubertad va a ser precoz o no? Es parte real. Realmente todos los hábitos que llevan los niños, desde las horas que dedican a las pantallas, la alimentación, la actividad física, la hora a la que se duermen, influyen en general en todo su desarrollo. Si tenemos una mala alimentación y, como mencionábamos, hay sobrepeso y obesidad, puede ser un detonante para que la pubertad se desarrolle antes. El uso de pantallas indiscriminado, fuera de horario, también hemos visto en los estudios más recientes que pueden condicionar como un factor extra para desarrollar esta pubertad adelantada, sobre todo por la melatonina. A ver, explíqueme más eso. Claro, la melatonina es una hormona que generamos para dormir. Esta melatonina puede generar o ser un candadito para que no se active la pubertad. Existen muchos candaditos, ya lo mencionamos, pero al tener el uso indiscriminado de pantallas, esta luz de las pantallas, ya sea teléfono, tablet, celular, televisión, pueden condicionar a que la melatonina baje, y esto pueda ser un detonante si aparte tenemos la predisposición genética, el sobrepeso, el riesgo familiar, el ambiente. ¿Qué hábitos debe desarrollar el niño durante la infancia para evitar la pubertad precoz y con ello evitar tener que tomar hormonas? Claro, yo te diría que estos hábitos más bien es para que el niño y la niña tengan un desarrollo exitoso, y de ello va de la mano la aparición de la pubertad. Se recomienda siempre una alimentación adecuada, variada, que respete todos los grupos de alimentos, que tengan horarios de comer, que no tengan periodos de ayuno prolongado y que no coman alta cantidad de azúcares simples, ¿no? Comida ultra procesada. Se recomienda que duerman en horario sobre todo establecido. Lo recomendable sería entre las 8:30 de la noche aproximadamente, para que todas estas hormonas que tienen un ritmo circadiano puedan regularse de manera adecuada. Se recomienda que hagan actividad física por lo menos 1 hora diario. Puede ser actividad física tanto aeróbica como anaeróbica. Y también se recomienda que tengan un descanso adecuado. En general, hábitos saludables permiten un desarrollo y crecimiento exitoso en los niños. ¿Qué repercusión tiene que una niña o niño viva una pubertad precoz? Claro, tiene muchas repercusiones en diferentes ámbitos. Muchas veces es subestimada incluso por la familia y por los propios médicos en algunas ocasiones, pero el tener un desarrollo puberal adelantado o precoz condiciona desde cambios psicoemocionales, hacen que los niños cambien su pensamiento, se empiecen a aislar. Estos cambios corporales pueden generar incomodidad, y esto también a la par hacer que cambie el juego. Genera también un riesgo de una menstruación temprana, y específicamente también en el crecimiento, riesgo de tener una estatura bajita al final. Gracias, doctora Zaira Guadarrama, por abrirnos los ojos y también por calmarnos en cuanto a todo este tema del desarrollo hormonal precoz, que es súper importante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, ya ustedes lo escucharon, el desarrollo de cada niña es único y merece ser vivido sin miedo, como algo normal. Pero también necesitamos, las mamás y los papás, tener mucha información para poder acompañar como se debe a nuestras hijas e hijos. Hoy aprendimos que observar los cambios en el cuerpo de nuestros hijos, escucharlos y acudir a tiempo con un especialista, que en este caso es el pediatra endocrinólogo, puede marcar una diferencia importante en su salud física y sobre todo en la salud emocional, porque crecer
también significa sentirse comprendida y comprendido, acompañada, acompañado y sobre todo sentirse que está cuidada o cuidado. Gracias por acompañarnos en Sanamente. Soy Aisa García y les deseo una jornada maravillosa.